El sol del mediodía ardía sin piedad sobre las llanuras vacías, un disco blanco suspendido en el cielo de Texas. El desierto se extendía sin fin, brillando bajo el calor, cada ráfaga de viento arrastrando arena y silencio. Ethan Caldwell, un vaquero endurecido de unos 30 y tantos años, entornó los ojos contra el resplandor mientras guiaba a su Mustang Shadow por la árida inmensidad. Llevaba días cabalgando, buscando el ganado extraviado que se había alejado demasiado de su rancho. Su cuerpo estaba cansado, su cantimplora casi vacía, pero su espíritu, forjado por años de dificultades, lo mantenía en pie. Entonces, a lo lejos, vio algo que lo obligó a tirar bruscamente de las riendas. Al principio parecía un grupo de rocas que sobresalían de la tierra. Pero cuando Shadow resopló nervioso y arañó el suelo, Ethan sintió que algo no estaba bien. Sus instintos, los de un hombre que había vivido bajo la dura ley de la frontera, le decían que mirara más de cerca. Al acercarse, las formas se hicieron nítidas, y lo que vio le retorció el corazón de rabia. Allí, en medio de la nada, había una gran estaca de hierro clavada en el suelo. Encadenada a ella, con gruesos y crueles grilletes, estaba una loba gris. Su pelaje, que alguna vez debió de ser elegante y majestuoso, ahora estaba enmarañado y manchado de sangre donde el metal le había desgarrado la carne. Su cuerpo temblaba de agotamiento y las costillas se le marcaban bajo la piel. A su lado yacía un pequeño cachorro, de apenas unas semanas. La diminuta criatura gemía débilmente, arañando el costado de su madre en un intento desesperado por mamar. Pero la loba, demasiado débil por el hambre y la sed, apenas podía levantar la cabeza. Ethan desmontó despacio, con las botas crujiendo sobre la tierra reseca. El corazón le latía con fuerza al contemplar la escena. El sol del desierto caía sobre ellos, despiadado e indiferente. Los lobos habían sido dejados allí para morir, sin sombra, sin agua, sin esperanza. Su mandíbula se endureció. ¿Qué clase de hombre hace esto?, murmuró entre dientes. ¿Qué monstruo encadena a una madre y a su cría para que sufran bajo este calor? Los ojos de la loba se encontraron con los suyos. No eran los ojos de una bestia dispuesta a atacar, sino los de una criatura hundida en la desesperación. No había rabia, solo un ruego silencioso. Ethan dio un paso cauteloso hacia adelante, con las manos abiertas y visibles. Shadow resopló nervioso detrás de él, las orejas girando ante el olor de depredadores, pero Ethan apenas lo notaba. Su atención estaba fija en la loba. «Está bien, muchacha», dijo con suavidad, la voz cargada de una ternura poco común. «No he venido a hacerte daño». El cachorro gimoteó otra vez, intentando acurrucarse contra su madre. A Ethan se le cerró la garganta. Sacó la cantimplora, desenroscó el tapón y vertió agua lentamente en su viejo sombrero, colocándolo con cuidado cerca del hocico de la loba. Al principio, ella solo miró, dudosa. Pero el olor del agua era demasiado fuerte. Temblando, bajó la cabeza y bebió desesperadamente, la lengua raspando contra la tela. Ethan tuvo que apartar el sombrero 2 veces, racionando el agua para que no se ahogara. Después se volvió hacia el cachorro. De rodillas en la tierra, mojó sus dedos en la cantimplora y dejó caer gotas sobre el hocico del pequeño. Este las lamió ansioso, gimiendo con suavidad, y Ethan sintió que algo se movía en su pecho. Por un momento, se olvidó del ganado, del desierto e incluso de sí mismo. Todo lo que importaba eran esas 2 vidas frágiles que colgaban de un hilo. Pero las cadenas, gruesas, frías, implacables, se burlaban de él. Estaban forjadas para sujetar algo mucho más fuerte de lo que podía romper con sus manos desnudas. Su cuchillo apenas arañó el metal. Quien las hubiera colocado allí se aseguró de que la fuga fuera imposible sin las herramientas adecuadas. Ethan se incorporó, escaneando el horizonte, y fue entonces cuando las vio, huellas en la arena, junto a las marcas de cascos. Alguien había acampado allí recientemente. Se agachó y tocó las huellas. Eran frescas, no más de un día. Un escalofrío le recorrió el estómago. Reconoció el patrón distintivo en una de las herraduras. Ya lo había visto antes. «Silas Cane», susurró.
El nombre le supo a veneno. Cane era un cazador, no un carnicero, conocido por capturar animales salvajes y venderlos a circos ambulantes y a coleccionistas adinerados. Ethan había escuchado historias de su crueldad. Cómo torturaba a las bestias para doblegarlas, cómo encadenaba madres junto a sus crías para mantenerlas dóciles. Los puños de Ethan se cerraron con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Sabía lo que Cane pensaba hacer con los lobos. Una vida de jaulas, golpes y espectáculos para diversión de extraños. O peor aún, la muerte cuando ya no sirvieran. Miró de nuevo a la loba. Tenía la cabeza apoyada sobre el cachorro, la respiración entrecortada pero constante. A pesar de su sufrimiento, se colocaba instintivamente delante de él, una guardiana silenciosa lista para soportar lo que fuera. El pecho de Ethan se apretó. No podía marcharse, no ahora, no nunca. Regresó junto a Shadow, sacando una cuerda. Con habilidad adquirida en 1000 faenas, la pasó alrededor de la estaca. Vamos, chico, animó, palmoteando el flanco del Mustang. Vamos a liberarlos. Shadow tiró, los músculos tensos. La estaca se estremeció, crujiendo contra la tierra. El polvo se levantó en nubes. Ethan lo animó de nuevo, el sudor chorreándole por las sienes. Finalmente, con un último tirón, la estaca salió de cuajo con un crujido seco. La loba se estremeció pero no atacó. En lugar de eso, dio un paso tembloroso hacia él, las cadenas repicando, el cachorro tambaleándose a su lado. Ethan soltó un suspiro fuerte. Seguían atados, pero ya no estaban clavados en un lugar. Era un comienzo. Debía moverlos, encontrar refugio antes de que Cane regresara. Y Ethan sabía que Cane regresaría. Hombres como él no abandonaban sus trampas sin razón. Pensó en un sistema de cuevas oculto entre las colinas, a unas pocas millas al norte. Lo había usado antes para resguardar ganado durante tormentas. Allí había un arroyo, escondido y seguro. Sería su única oportunidad. Tranquila ahora, dijo con suavidad, guiando a la loba. Ella tropezaba, arrastrando las cadenas pesadas por la tierra, pero lo siguió, ya fuera por agotamiento, desesperación o por algún instinto que le decía que ese hombre no traía daño. Ethan levantó al cachorro y lo acomodó en una improvisada eslinga hecha con su manta de silla, asegurándolo sobre Shadow. La criatura gimió pero pronto se calmó, acurrucándose en la tela como si supiera que allí estaba a salvo. El viaje comenzó despacio, cada paso era una batalla contra el tiempo. El desierto era inmenso, y las sombras se alargaban. Las huellas de Cane perseguían la mente de Ethan, cada ráfaga de viento susurrándole la posibilidad de persecución. Cuando el sol se hundió en el horizonte, pintando el cielo de carmesí y oro, Ethan miró a la loba que marchaba a su lado. Cojeaba, jadeando, pero en sus ojos algo había cambiado. Donde antes había solo desesperanza, ahora brillaba algo más, frágil, pero innegable. Esperanza. Y aunque Ethan Caldwell había enfrentado tormentas, bandidos y la propia dureza de la tierra, supo en ese instante que esta sería la lucha más peligrosa de su vida. No por ganado, ni por dinero, sino por dos almas inocentes que habían sido condenadas a morir. Apretó la mandíbula y espoleó a Shadow. La noche del desierto se acercaba. Y también Silas Cane. El anochecer encontró a Ethan Caldwell guiando a la loba cuesta arriba hacia unas rocas. El calor había cedido, pero el desierto aún mantenía su filo. Un viento frío peinaba la hierba en pasadas largas y constantes. Las cadenas tintineaban con cada paso. Shadow cargaba al cachorro en la improvisada eslinga sin quejarse, las orejas inquietas ante cada nuevo sonido. La cueva estaba justo donde Ethan la recordaba, oculta detrás de una roca partida en la cara norte de un risco de arenisca. A lo lejos parecía solo una grieta en la tierra, nada más. De cerca, se abría en un fresco bolsillo de sombra y piedra, no más grande que una choza de línea, con una repisa angosta en el fondo, y lo mejor de todo, una vena de agua que resumaba de la roca y se recogía en una poza poco profunda. Ethan entró primero, agachándose para comprobar que no hubiera serpientes, coyotes ni nada que pudiera sobresaltar a la loba. Al no encontrar nada,
se hizo a un lado y la dejó entrar por voluntad propia. Ella dudó en el umbral, la nariz probando el aire, luego arrastró el peso de sus cadenas y cojeó hacia adentro. El cachorro se agitó en la eslinga de Sadou y soltó un débil gorjeo. Ethan lo levantó con cuidado y lo colocó suavemente junto a la poza. La loba no se precipitó. Bajó la cabeza, probó el agua con la punta de la lengua y luego bebió en tragos pacientes. El cachorro se tambaleó a su lado, las patas resbalando sobre la piedra, y encontró por sí mismo el camino hacia el agua. Ethan observó aquel pequeño milagro cotidiano de dos animales simplemente bebiendo y sintió que, por primera vez en el día, se le aflojaba el pecho. Tranquilo ya, murmuró, más para sí mismo que para ellos. Desencilló a Sadou y aseguró las riendas en una roca sobresaliente. Luego sacó su manta de viaje, un pequeño vaso de hojalata y una bolsa de cecina de la alforja. Cortó la carne en finas tiras y las remojó para ablandarlas. Cuando ofreció un pedazo hacia la loba, con la palma abierta, ella se tensó pero no bajó las orejas. Tras un largo segundo, lo tomó, cuidando de no rozar su piel. El cachorro lisqueó la bota de Ethan y soltó un chillido, y Ethan rió suavemente a pesar de todo. Se puso a trabajar en las heridas. El collar de cadenas había desgarrado un surco alrededor del cuello de la loba. La sangre seca se había pegado a su pelaje. Ethan calentó un trapo limpio en la pequeña fogata que encendió en la boca de la cueva y lo humedeció con agua de la cantimplora. Cada vez que se acercaba, le hablaba con ese mismo tono constante que los rancheros usan con los potros asustadizos. Va a escocer, le advirtió, pero limpiará. Ella permaneció quieta. Solo se movían sus ojos, dorados a la luz del fuego, fijos en él, luego en el cachorro, y de nuevo en él. Cuando presionó el trapo húmedo sobre la herida, los músculos bajos humanos se estremecieron. No gruñó. No intentó morder. Solo observaba. Cortó una tira fina de su camisa de repuesto, la untó con ungüento y la envolvió cuidadosamente alrededor de su cuello, pasando la venda por debajo de la cadena lo mejor que pudo. No era perfecto. Era algo. Cuando terminó, Ethan se sentó con la espalda contra la pared exterior y dejó que el fuego hablara un rato. El viento silbaba entre las rocas. El desierto, que al mediodía era un horno, ahora respiraba frío en sus huesos. Sadou masticaba tranquilo un manojo de hierba justo afuera, contento con el descanso. Los minutos se alargaron. El cachorro, lleno de agua y restos de carne, tambaleó por la cueva y se derrumbó contra la bota de Ethan, usándola como almohada. La loba lo miró hacerlo y no se opuso. Después de un momento, giró sobre sí misma y se recostó con un suspiro pesado, la cadena enrollándose como una serpiente entre sus patas delanteras. «Está bien», murmuró Ethan. «Hoy lo logramos». Cerró los ojos. No durmió tanto como flotó, ese medio descanso entrenado de los vaqueros donde el cuerpo toma lo que puede y la mente se queda cerca de la puerta. Despertó de golpe un rato después, los sentidos encendidos. No por un sonido dentro de la cueva, sino afuera. Lejano al principio, luego más claro. Cascos. Más de un caballo. Medidos, confiados, sin apuro. El modo en que cabalgan los hombres cuando siguen un rastro que saben que no se enfriará. El corazón de Ethan no cambió de ritmo, pero todo lo demás dentro de él sí. Pisó las brasas hasta apagarlas, luego deslizó el rifle fuera de la funda. Revisó la recámara por costumbre. Completa. La loba alzó la cabeza, las orejas hacia adelante. El cachorro se agitó en sueños y quedó inmóvil. Ethan se movió al borde exterior de la cueva y se agachó detrás de un hombro de piedra que le daba una vista estrecha del llano abajo. La luz de la luna plateaba la llanura, convirtiendo la Artemisa en un campo de pequeñas sombras. Allí abajo, en la línea más clara donde la arena daba paso a la costradura, 3 jinetes avanzaban entre los arbustos. El primero se erguía grande en la silla, un abrigo largo ondeando tras él. Incluso desde allí, Ethan pudo ver el brillo de un anillo de hierro en la pata delantera del caballo, una herradura extraña, en forma de media luna, que delataba a su dueño. Silas Cane. Ethan nunca le había hablado a Cane y esperaba nunca hacerlo.
Pero los hombres que cuidaban ganado, los que arreglaban cercas y cargaban forraje, escuchaban cosas por la noche alrededor de las fogatas. Las historias coincidían. Cane no perdía. Cane no perdonaba. Cane no olvidaba. Cazaba por dinero, por orgullo y a veces, solo por demostrar que podía. Los jinetes se detuvieron cerca del lugar donde la estaca había sido arrancada de la tierra. Uno de los hombres de Cane, un muchacho de hombros estrechos con el ala del sombrero caída, cabalgó en círculos, estudiando el suelo revuelto. El otro, corpulento y callado, desmontó y se arrodilló, presionando la palma sobre la tierra como si pudiera leer el pasado en ella. Cane permaneció montado, la cabeza inclinada como si aún escuchara el eco de la cadena. A Ethan se le secó la boca. Miró hacia atrás, dentro de la cueva. La loba no se había movido. Escuchaba. No asustada, alerta. Sus ojos se encontraron con los suyos durante un instante demasiado largo. Algo pasó entre ellos que nada tenía que ver con palabras. ¿Corremos? Parecían preguntar sus ojos. ¿Luchamos? Ni una cosa ni la otra, si puedo evitarlo, susurró Ethan. Pensó rápido. Podría intentar sacar a la loba y al cachorro por detrás. Una grieta estrecha ascendía hasta un barranco, pero la cadena se engancharía en cada piedra. El cachorro se cansaría. Sadou no cabría. Dejarían huellas que hasta un ciego podría seguir. Podría disparar primero, intentar espantarlos. Pero eso solo convertiría la persecución en guerra. Y con la loba y el cachorro detrás de él, estaría luchando en dos frentes. Hombres armados y el tiempo. El tiempo siempre gana. O podía hablar. El pensamiento lo sorprendió por lo simple que sonaba. Hablar primero. Hablar siempre, mientras hubiera aliento. Los hombres no nacen monstruos. Toman decisiones. Quizás pudiera torcer una o dos antes de que volara el plomo. Desató una pequeña bolsa de su cinturón, la que guardaba para emergencias que no podían resolverse con soga o coraje. Dentro había un fajo de billetes doblados y un puñado de águilas de oro que había guardado a través de inviernos malos y buenos. Dinero que no le gustaba deber, dinero que no le gustaba gastar. Dinero que podía convertir un mal plan en uno aceptable. Se metió la bolsa en el chaleco y tomó aire hondo. El cachorro se agitó con el suave clic y se acurrucó detrás de su talón. La loba se levantó, arrastrando la cadena, y se colocó a su lado. No delante del cachorro. No detrás de Ethan. A su lado. Hombro con rodilla. Muy bien, dijo. Pongamos palabras en el aire antes que balas. Salió a la noche. La llanura lo bañó en luz de luna. Cane y sus hombres alzaron la cabeza a la vez. Ethan caminó despacio, con el rifle colgado pero no apuntado, las palmas abiertas lejos de la culata. Se detuvo a una distancia que decía respeto pero no miedo. Cane, llamó con voz firme. Estás siguiendo algo que no te pertenece. La sonrisa de Cane era pequeña y cruel. Buenas noches también para ti, Calduel. Bastante seguro estoy de que te paras entre yo y lo mío. Encadenaste a una madre y la dejaste coserse, dijo Ethan. Eso no es caza. Es una muerte lenta con cadena de adorno. El muchacho de hombros estrechos se removió en la silla. El corpulento no se movió en absoluto. El caballo de Cane golpeó el suelo, el hierro crujiendo. Rompes mis trampas, robas mi presa, dijo Cane. Esa es mi muerte lenta allí mismo. Todos tenemos que comer. Ethan metió la mano en el chaleco, lo bastante lento como para que un ciego lo viera inocuo, y lanzó la bolsa hacia el caballo de Cane. Cayó en la arena con un golpe sordo. Nadie se movió a recogerla. Dinero en billetes y en oro, dijo Ethan. Suficiente para cubrir lo que esperabas ganar y más. Tómalo y sigue tu camino. Nadie muere esta noche. Silas Cane no miró hacia abajo. Estudió a Ethan en su lugar, como un coyote que estudia una trampa. Luego su mirada se deslizó más allá del hombro de Ethan, hacia la boca de la cueva. La loba salió a la vista. Avanzó hasta el borde de la luz, la cadena tirante detrás, el pelaje fantasmagórico sobre sus costillas. No mostró los dientes. No se agazapó.
Simplemente miró a Cane con una mirada firme e inquebrantable que hizo que su caballo echara las orejas hacia atrás. El muchacho maldijo por lo bajo. El corpulento por fin parpadeó. La sonrisa de Cane desapareció. Alzó el rifle un poco más. Si fuera tú, dijo, me quitaría de en medio. Ethan no lo hizo. Dio un paso al costado, colocándose a medio camino entre la loba y los hombres, y plantó las botas. Si piensas disparar, empieza conmigo. El silencio se infló, lo bastante grande para tragarse toda la llanura. El viento cosía la hierba. Shadow, aún atado a la sombra de la cueva, soltó un resoplido tenso. El cachorro se apretó contra la bota de Ethan y asomó un ojo brillante. Míralos, dijo Ethan, ahora más suave. Una madre y su cría. Todos podemos fingir que aquí no hay línea entre el bien y el mal. O podemos dibujarla. Yo digo que esta noche es buen momento para empezar. Cane ladeó la cabeza como si estuviera sopesando un idioma nuevo. Su rifle no bajó. La loba hizo algo que nadie esperaba. Se acercó a Ethan hasta que su hombro rozó su pierna. El contacto fue deliberado, un breve toque y retirada, como una promesa golpeada. Luego volvió a encarar a los tres jinetes, firme, la cadena sonando una vez al acomodarse contra la piedra. El rifle del muchacho bajó. Jef, dijo con voz tensa, esto se siente. Silencio, gruñó Kai, pero el filo de su tono ya había perdido fuerza. Nadie se movió. La noche contuvo el aliento. Ethan levantó la barbilla hacia la bolsa en la arena. Eso te compra respeto y distancia. Le compra a estos dos una vida. Me parece justo. Cane miró la bolsa mucho tiempo, luego las huellas a su alrededor, los rastros de una lucha, el arrastre de cadenas, las botas de un hombre que podría haber seguido de largo y no lo hizo. Escupió en la arena. Esto no ha terminado, dijo. Ni de lejos. Espoleó su caballo hacia adelante, se inclinó desde la silla y recogió la bolsa en un solo movimiento. La pesó en la palma, luego la ató al cinturón. Volvió a mirar a Ethan, y lo que vivía detrás de sus ojos era más frío que el viento. ¿Tienes mascotas ahora, Calduel? Cuidado. Las mascotas ablandan a un hombre. Quizá sí, dijo Ethan. Quizá lo hacen humano. La boca de Cane se movió, no en sonrisa, no en nada. Sacudió la barbilla hacia sus hombres. Nos vamos. El muchacho giró el caballo sin discutir, el alivio claro en su rostro. El corpulento se demoró un respiro, la mirada saltando de la loba a Ethan y de vuelta. Inclinó el ala del sombrero una vez, un gesto tan pequeño que pudo ser un tic, y lo siguió. Cane se quedó donde estaba, los ojos fijos en Ethan, hasta que sus hombres estuvieron a 50 yardas. Entonces reculó su caballo, sin dar la espalda, y se desvaneció en el matorral plateado por la luna. La noche los tragó poco a poco, caballo, sombrero, destello de hierro, hasta que la llanura volvió a parecer vacía. Ethan no bajó el rifle. No por un largo minuto. Cuando por fin lo hizo, los brazos le pesaban como plomo. Se volvió hacia la loba. Bien, dijo con voz áspera. Ganamos un poco de tiempo. Dentro de la cueva, avivó el fuego hasta un susurro, ofreció más agua y revisó la venda de su cuello. El cachorro, excitado por la extraña tensión de todo, rodó torpemente sobre sus patas y chocó con la rodilla de Ethan como pidiendo consuelo. Ese hombre volverá, dijo Ethan a la piedra silenciosa. O alguien como él. Necesitamos quitar esas cadenas. El plan tomó forma tan fácil como la decisión de hablar. Había un herrero en el pueblo, el viejo Samuel Pique, que le debía un favor desde hacía años, cuando un poste de cerca y una tormenta casi le cuestan la mano. Samuel tenía las herramientas. Samuel tenía el temple. Si alguien podía cortar una cadena sin herir al animal debajo, era él. No sería fácil. Una loba en pleno pueblo levantaría cabezas y rifles. Pero el desierto ya había hablado, huir solo les haría perder tiempo. Necesitaban un corte limpio. Ethan recogió cuerda, rasgó una tira de su manta para acolchar la cadena y armó un simple arnés que impediría que el hierro mordiera más hondo durante la marcha. Trabajó despacio,
dejando que la loba oliera cada pieza antes de acercarla a su piel. Cuando apretó el último nudo, su aliento rozó la muñeca de Ethan un segundo curioso. Se sintió como el primer apretón de manos que había importado en su vida. Durmió a retazos, despertando con cada susurro. Cuando la luz pálida empezó a levantar la oscuridad, se levantó, ensilló a Shadow y revisó 2 veces la llanura por señales de jinetes. No se movía nada allí fuera salvo el viento. Sendero norte, le dijo a Shadow. Con suerte, llegamos al pueblo al mediodía. Miró a la loba y al cachorro, 2 corazones salvajes entrando en un mundo que no tendría sentido para ellos, y sintió un nudo apretarse en su pecho. No era su dueño. No era su amo. Era el hombre que había decidido no dejarlos. Golpeó 2 veces la pared de la cueva con los nudillos, un hábito de tantos días solitarios reparando cercas, y salió al amanecer. Habían dado 5 pasos cuando las orejas de Shadow se erizaron y la loba se congeló. Desde algún lugar más allá del risco llegó el sonido tenue de una piedra desprendiéndose, luego otra. No eran cascos. No era el viento. Eran pasos. Cercanos. Humanos. Ethan deslizó la mano hacia el rifle, los ojos entrecerrados hacia las rocas de arriba. Kane había mantenido su palabra por una noche. Alguien más no. Ethan alzó una mano para calmar a la loba. Su cuerpo se tensó, el lomo se erizó en ondas, y la cadena se deslizó por el suelo como una serpiente. El cachorro se pegó a su pata, orejas aplastadas, dejando escapar un quejido suave. Desde la cresta apareció una sombra, alta y deliberada, bajando con cuidado la pendiente. Por un momento Ethan pensó que Kane había dado la vuelta, pero aquella figura se movía distinto, más lento, cauto, con el rifle acunado en el hueco del brazo. El hombre se detuvo justo fuera del halo de luz de la mañana. Llevaba un sombrero maltrecho y un abrigo largo rasgado en el codo. La barba le mostraba más canas que negro. Cuando empujó el ala del sombrero hacia atrás, sus ojos se vieron agudos, pero no crueles. Tranquilos, llamó con la aspereza de demasiadas noches junto al fuego. No vengo buscando pelea. Ethan mantuvo el rifle nivelado. Entonces, ¿por qué me sigues? El hombre apoyó el rifle contra una roca, ya con las manos vacías. Me llamo Carter. He estado poniendo trampas por aquí desde antes de la guerra. Anoche vi tus huellas, bota, Mustang y lo que parecía una cadena arrastrada. Pensé que o bien alguien llevaba esclavos, su mirada saltó hacia la loba, o bien alguien estaba soltando a uno. Ethan lo estudió, sopesando sus palabras. Los tramperos eran de una raza aparte, a menudo más lobo que hombre. Algunos mataban por pieles. Otros vivían con un código duro. La cara de Carter decía que había visto suficientes inviernos como para saber cuándo fanfarronear y cuándo hablar claro. No es una esclava, dijo por fin Ethan. Señaló con la cabeza a la loba. Ella y el cachorro. Kane los dejó estacados para morir. A Carter se le endureció la mandíbula. Kane. Escupió en el polvo. Ese buitre lleva envenenando estas colinas años. Una vez lo vi vender un cachorro de puma a un feriante de amarillo. El cachorrillo lloró como un bebé durante todo el camino. La loba gruñó bajo, como si entendiera el nombre. Carter la miró largo rato y luego volvió a Ethan. ¿Quieres ver a un herrero, no? Cortar ese hierro. Ethan asintió. Entrar al pueblo es un riesgo, advirtió Carter. La gente ve colmillos y pelaje y no pregunta. Dispara primero. Si la paseas por Dusty Creek, tendrás una turba antes de llegar a la fragua de Peak. No tengo opción, dijo Ethan. Esas cadenas la están matando. Carter se frotó la barba. Quizás sí la tienes. Hay un sitio al oeste, una vieja misión española medio tragada por el mezquite. El techo se fue, pero la torre de campana aún aguanta. A veces guardo herramientas allí. Tengo un cincel lo bastante recio para rajar hierro si te alcanza el brazo. La esperanza chispeó, pero Ethan no lo mostró. ¿Por qué me dices esto? Carter se encogió de hombros. Tal vez estoy cansado de ver ganar a Kane. Tal vez me gusta la idea de un hombre jugándose el cuello por algo salvaje.
Me recuerda a lo que solíamos ser antes de que la tierra nos quebrara a la mayoría. La loba dio un paso al frente, ojos fijos en Carter. No hostil, curiosa. Carter sostuvo su mirada sin pestañear. Le queda pelea, dijo. Vale la pena guardarla. Ethan bajó una fracción el rifle. Muéstrame esa misión. Cabalgaron en silencio durante horas, el desierto cediendo a matorral espinoso y lomas bajas. Carter se movía con la tierra, eligiendo sendas que dejaban poca huella. La loba mantuvo el paso junto a Shadow, el tranco irregular pero firme. El cachorro viajaba en la eslinga de la montura, asomando la cabeza, los ojos enormes ante cada conejo que cruzaba a la carrera. A última hora de la tarde, la torre apareció, rota, inclinada, pero aún erguida contra el cielo. La misión era un esqueleto de muros y arcos de piedra, envueltos en enredaderas, su patio cuarteado por las hierbas. Dentro, Carter hizo palanca en una piedra suelta cerca del altar y sacó un bulto envuelto en hule aceitado. Lo extendió sobre una losa plana y desenrolló cinceles, un martillo y unas tenazas viejas de herrero. Ethan se agachó junto a la loba. Despacio ahora. Hará ruido, pero acabará con esas cadenas. Ella olfateó las herramientas y luego lo miró a él. Tenía los ojos cansados pero claros, como si entendiera que este era el momento. Carter sujetó el hierro con las tenazas mientras Ethan alzaba el martillo. El primer golpe sonó en las ruinas como un disparo. La loba no se estremeció. El cachorro gimió, pero la mano firme de Ethan en su lomo lo calmó. Golpe tras golpe hasta que la cadena se abrió con un chasquido agudo. Ethan arrojó a un lado los eslabones rotos y pasó al collar. Ese llevó más tiempo. El sudor le corría a los ojos, los brazos le ardían. Por fin, con un gruñido, hundió el cincel y el hierro reventó. El collar cayó al suelo con un clangor pesado. Por primera vez, la loba se irguió sin el peso del acero. Se estiró, sacudiendo el pelaje. La herida del cuello, cruda pero libre. Se volvió hacia Ethan, se acercó y apoyó la cabeza contra su brazo. No fue un salto salvaje, no un ataque, solo un gesto único y silencioso. Ethan se quedó inmóvil, luego dejó la mano posada, leve, sobre su coronilla. «Ya eres libre, muchacha», susurró. Carter soltó el aire. Nunca pensé ver el día en que un lobo le diera las gracias a un hombre. Antes de que Ethan pudiera responder, un disparo rasgó el aire. La piedra astilló cerca del altar. Carter se dejó caer, rodando hacia su rifle. Ethan giró hacia el arco del patio. Silas Khan estaba allí, enmarcado por la luz del sol poniente, el rifle humeante, dos pistoleros a sus flancos. Su sonrisa era fría. ¿Creíste que podías robarme, Calduel, avergonzarme con monedas? Cortaste mi propiedad. Eso te hace ladrón. Y a los ladrones los cuelgo. La loba gruñó, colmillos al aire, el cuerpo firme entre Ethan y Kane. El pulso de Ethan retumbó. Las paredes de la misión devolvieron el eco de la violencia por venir. Hoy no, dijo Ethan, encarando su rifle. Ni nunca. El desierto estaba a punto de decidir qué hombre saldría caminando. El patio de la misión en ruinas quedó en silencio tras el primer disparo. El polvo giraba en el rayo del sol agonizante, flotando en el aire como el aliento antes de la tormenta. Ethan Calduel mantenía el rifle firme, los ojos fijos en Silas Kane. La loba estaba hombro con él, los labios levantados, su gruñido retumbando contra los muros de piedra. Kane ladeó la cabeza, la comisura de su boca curvándose en una sonrisa que nunca alcanzó sus ojos. Sus dos pistoleros se abrieron, uno rodeando por la izquierda, el otro por la derecha, las botas crujiendo sobre los escombros. Kane mantenía su rifle apuntado directo al pecho de Ethan. «Tienes agallas, Calduel», masculló Kane. «Te lo reconozco. Pero las agallas no cambian la ley. Yo puse esa trampa. Esos lobos eran míos. Tú la rompiste, me rompiste. No puedo dejar que eso pase». La voz de Ethan fue pareja. «La ley no te da derecho a encadenar a una madre para que muera. La ley me da derecho a lucrar con lo que atrapo», replicó Kane con brusquedad. «Aquí afuera, esa es la única ley que cuenta.
Carter, agazapado junto al altar con su rifle, soltó una carcajada seca. La única ley que sigues, Can, es la codicia. Apuntó su arma hacia el hombre que flanqueaba por la izquierda. No la confundas con justicia. El hombre dudó. Ethan lo vio, un destello de duda en la mano que sostenía el arma, un cambio de peso. No todos los que cobraban la paga de Cane creían en su crueldad. Pero la duda por sí sola no detendría las balas. La loba gruñó más fuerte, el cachorro gimoteando detrás de ella. Ethan tomó aire, lo bastante alto para que su propio valor lo escuchara. Te lo dije anoche. Si la quieres, tendrás que pasar por encima de mí. El rifle de Cane se alzó una fracción, el dedo curvándose sobre el gatillo. El disparo vino primero de Carter. Un estampido como trueno en el espacio angosto. El pistolero de la izquierda se echó hacia atrás, el sombrero girando hasta caer en la tierra. Tropezó, disparando a ciegas contra el muro de piedra antes de desplomarse. El caos estalló. El segundo pistolero avanzó de golpe, la escopeta rugiendo, astillas de altar lloviendo. Ethan se dejó caer, rodó y devolvió el fuego. Su bala dio en el blanco, enviando al hombre girando contra una columna que se derrumbó bajo su peso. Solo Cane quedaba. El cazador gruñó, girando su rifle hacia la loba. El momento se ralentizó, Ethan vio el destello del acero, la loba tensándose para saltar, el cachorro llorando. Ethan disparó. El retroceso le golpeó el hombro. Cane se tambaleó, agarrándose el costado, el rifle deslizándose de su mano. Cayó sobre una rodilla, la sangre escurriéndose entre sus dedos, pero sus ojos ardían de veneno. ¿Crees que has ganado? Escupió, tosiendo. No me has matado, Calduel. Volveré. Despedazaré tu mundo pedazo a pedazo. Lobos, ganado, maldita sea, todo tu rancho. Te arrepentirás de este día. La loba avanzó, los fragmentos de cadena repiqueteando bajo sus patas. Su gruñido llenó las ruinas como un himno de furia. Se detuvo a pocos centímetros de Cane, los colmillos descubiertos. Ethan bajó su rifle. No se trata de matarte, Cane, dijo en voz baja. Se trata de detenerte. Ya has tomado demasiado. Cane lo fulminó con la mirada, respirando entrecortado. Si no me rematas tú, lo hará el desierto. Las botas de Carter rasparon la piedra mientras se acercaba, aún con el rifle en mano. Tal vez. O tal vez la ley en Dusty Creek por fin saque valor cuando te llevemos sangrando. Yo testificaré. Calduel también. Y un jurado hará lo que las balas no han hecho. La risa de Cane fue amarga y breve. Pero sus fuerzas se desmoronaban, su furia cediendo bajo el peso de la sangre perdida. Ethan dio un paso hacia la loba. Su respiración era firme, los ojos fijos en Cane, pero no se lanzó. En cambio, miró una vez a Ethan, como esperando su señal. Ya está hecho, le dijo Ethan. Eres libre, no más cadenas. Por un instante nadie se movió. Luego la loba se relajó, los músculos cediendo, aunque su mirada no se apartó de Cane. Carter ató las manos del cazador con un lazo de cuero crudo. Vivirá, murmuró. Una lástima, quizá. Pero vivirá para enfrentar el juicio de los hombres en lugar de huir de él. Ethan enfundó su rifle. Se volvió hacia la loba, que ahora se erguía alta en el patio, su pelaje agitado por la brisa del atardecer. El cachorro revoloteaba a sus pies, juguetón a pesar del peligro recién pasado. Las amenazas de Cane aún flotaban en el aire, amargas como humo. Pero Ethan sabía que algo había cambiado esa noche. Cane había sido vencido no solo por balas, sino por una verdad que ni siquiera él podía negar. La compasión era más fuerte que la crueldad. Cuando la última luz sangró en el cielo, Ethan apoyó una mano en el cuello de la loba, justo sobre la herida donde había estado el collar. Ahora estás a salvo, susurró. Mientras yo respire, ningún hombre volverá a encadenarte. La loba apoyó brevemente la cabeza contra su brazo y luego miró hacia el horizonte oscuro. Habían ganado la noche. Pero el viaje no había terminado. La mañana encontró las ruinas de la misión en calma nuevamente, salvo por la respiración acompasada de la loba y su cachorro. Cane, pálido y atado,
gemía contra el muro donde Carter lo había dejado amarrado. Ethan revisó los nudos una vez y luego volvió su atención a la loba. Sus heridas seguían frescas, pero sin las cadenas mordiéndole la carne se movía distinta, más ligera, más libre, la cabeza erguida ante el amanecer. Carter rompió el silencio. ¿Y ahora qué, Calduel? Gane verá a un juez, seguro, pero hombres como él tienen amigos en cada rincón polvoriento de las cantinas. Si entras al pueblo con esa loba, la gente puede verte como un tonto, o peor, como un peligro. Ethan miró al cachorro que tironeaba de la basta de su abrigo, todo patas torpes y ojos grandes. Luego a la loba, que se mantenía tranquila a su lado como si lo hubiera escogido. No la llevo para quedármela, dijo. La llevo para curarla. Luego regresará a donde pertenece. Carter lo observó y asintió despacio. Supongo que esa es la respuesta correcta. Juntos cargaron a Cane en el caballo de Carter. Carter lo entregaría al sheriff de Dusty Creek con testimonio suficiente para agitar hasta el tribunal más perezoso. Ethan, mientras tanto, tomaría el camino más largo hacia el pueblo, bordeando senderos apartados, evitando los ojos de hombres que preferirían disparar antes que escuchar. El viaje los puso a prueba. Cada milla traía nuevos susurros de peligro, serpientes de cascabel deslizándose por el sendero, buitres girando en lo alto, sombras en la distancia que podían ser jinetes o simples ilusiones. Pero Sadou cargó al cachorro sin quejarse, y la loba avanzó con una resistencia serena que asombraba a Ethan. Cuando por fin llegaron a Dusty Creek, la noticia de la captura de Cane ya se había esparcido. La gente se agolpó en la calle, los ojos abiertos de asombro al ver a Ethan cabalgando con una loba trotando junto a su caballo como si fuera un perro. Los murmullos se levantaron. Es un animal salvaje. Dios santo, ha traído la muerte a nuestra puerta. ¿O quizá la salvación? En la fragua, el viejo Samuel Pick los esperaba, el delantal manchado de hollín, martillo en mano. Al ver las heridas en el cuello de la loba, su rostro se endureció. Tráela adentro. La multitud se resistió, pero Samuel los apartó con la autoridad de un hombre que había construido la mitad de sus carretas y herrado todos sus caballos. Dentro de la fragua, con la puerta cerrada a los ojos temerosos, Samuel trabajó con calma precisa. Limpió las heridas de la loba, aplicó ungüento y cosió donde la carne se había desgarrado más profundo. La loba lo soportó todo con estoica quietud, los ojos sin apartarse nunca de Ethan. Cuando Samuel terminó, las pesadas cadenas yacían rotas en un rincón, nada más que un recuerdo oxidado. La loba se estiró, luego se volvió hacia Ethan. Antes de que nadie pudiera hablar, avanzó y le lamió la mano una sola vez, un gesto tan simple y tan profundo que los ojos de Samuel se humedecieron. Ella lo sabe, susurró el herrero. Sabe que la salvaste. Ethan solo asintió, la garganta demasiado apretada para palabras. Al amanecer del día siguiente, Ethan ensilló a Sadou y cabalgó hacia el norte, en dirección a las montañas. La loba lo siguió sin correa ni mandato, su cachorro brincando a su alrededor en estallidos juguetones. La tierra se volvió más verde, el pino reemplazando al matorral, arroyos abriendo caminos plateados entre los valles. Allí, lejos de trampas y rifles, lo salvaje aún respiraba libre. En la cima de un risco, Ethan desmontó. Abajo se extendía un prado amplio donde una manada de lobos vagaba, sus aullidos llevados por el viento. La loba alzó la cabeza, las orejas erguidas, el cuerpo tenso de reconocimiento. Aquí es donde perteneces, dijo Ethan suavemente. La loba lo miró una última vez. En sus ojos ardía una gratitud demasiado honda para palabras, una promesa tallada en silencio. Luego empujó suavemente a su cachorro hacia adelante y bajó la pendiente a toda carrera. La manada se levantó para recibirla, sus llamados creciendo en un coro que sacudía los árboles. Ethan observó hasta que el gris de su pelaje se desvaneció en el mar de cuerpos salvajes, la forma pequeña del cachorro tragada por sus semejantes. Entonces, justo cuando los pinos empezaban a cerrarse tras ellos, la loba se detuvo. Se volvió, alzó la cabeza y aulló. No era un grito de pena, ni de advertencia. Era una despedida,
un canto de libertad y la promesa de que el lazo forjado en cadenas perduraría más allá de ambos. Ethan permaneció de pie, sombrero en mano, hasta que el sonido se desvaneció. En los meses siguientes, jinetes juraban haber visto a una loba gris siguiendo viajeros perdidos, espantando coyotes o incluso rondando ganado herido hasta que llegara ayuda. Algunos se reían de esos cuentos. Otros creían. Ethan nunca los confirmó, pero cada vez que escuchaba esas historias, sonreía. Sabía en sus huesos que eran verdad. Y así, la historia de Ethan Caldwell y la loba encadenada se convirtió en leyenda en la frontera, un recordatorio susurrado alrededor de las fogatas de que la compasión, incluso en las tierras más duras, podía romper cadenas más fuertes que el hierro. Que a veces lo más valiente que podía hacer un vaquero no era desenfundar su arma, sino abrir su corazón,